A ver, cuando leemos la Biblia, las distancias que se mencionan no son solo palabras, ¿eh? Eran desafíos físicos, pero de verdad. Cada viaje, cada éxodo, cada peregrinación, imagínense el esfuerzo. Es algo que a menudo se nos pasa. Así que hoy vamos a meternos de lleno en eso, para ver las historias bíblicas con otros ojos, desde una perspectiva, digamos, mucho más terrenal. Y es que, ¿alguna vez nos hemos puesto a pensar qué tan lejos caminaba la gente en la Biblia? Porque claro, uno lee 60 estadios o un día de camino y suena como algo, no sé, hasta poético, ¿verdad? Pero en la práctica, ¿qué era eso? ¿Cuánto sudor y cansancio significaba para la gente de carne y hueso de aquel entonces? Y bueno, justo ahí está el meollo del asunto. En esos tiempos, seguir la fe no era solo una cuestión del espíritu, para nada. Era, de una forma muy, pero muy real, un desafío físico. Un reto que ponía a prueba la resistencia, la paciencia, la determinación de cualquiera. Ok, este es nuestro plan de ruta. Primero, vamos a traducir esas medidas antiguas. Después, vamos a ver algunos viajes famosos con nuevos ojos. Luego, nos metemos en la piel de un caminante de la época y, para cerrar, veremos el porqué de cada paso. Bueno, arranquemos con la primera parte. A ver, para entender de verdad estas historias, necesitamos como una especie de traductor, una piedra de Rosetta que nos pase esas medidas antiguas a lo que usamos hoy. Es que si no, es imposible darnos una idea de la magnitud de esos viajes. Empecemos por lo más básico de lo básico, el codo. Piénsenlo, era una medida súper personal, basada en el propio cuerpo, la distancia del codo a la punta de los dedos. Unos 45 centímetros, más o menos. Era como llevar la cinta métrica puesta, ¿no? Ok, pero para distancias más largas, usaban el estadio. Un estadio son como unos 185 metros. Y ojo, esta medida es clave, porque aparecen historias súper conocidas, como la del camino a Emaús. Saber cuánto es cambia toda la perspectiva. Luego, claro, llegaron los romanos y estandarizaron todo. Así que la milla romana se convirtió en la norma. Medía casi 1,5 kilómetros. Esto nos ayuda un montón a entender las distancias, sobre todo en el Nuevo Testamento. Pero para mí, la medida más interesante es esta, el camino de un día. No era una distancia fija, era súper práctico. Se basaba en el esfuerzo real, o sea, lo que una persona podía caminar en un día. Que, bueno, podían ser unos 25 o 35 kilómetros. Todo dependía del terreno, del clima, de todo. Y aquí está, todo juntito en una tabla. Es nuestra guía rápida para convertir todo esto. Tenemos el codo, el estadio, la milla romana y el camino de un día. Todo pasado a metros, kilómetros, unidades que sí entendemos. Con esta herramienta, las palabras de la Biblia dejan de ser abstractas y empezamos a ver el esfuerzo real que había detrás. Muy bien, ahora viene lo bueno. Vamos a usar lo que aprendimos para darle vida a esas historias. Aplicaremos estas conversiones a viajes súper famosos. Aquí es donde los números fríos se transforman en relatos de pura resistencia y fe. Pensemos en el camino a Emaús. En el Evangelio de Lucas dice que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Suena a nada, ¿no? Es solo un número en un libro. ¿Pero qué significa eso en el mundo real? Pues bueno, si hacemos la conversión, 60 estadios son unos 11 kilómetros, casi 7 millas. Y ojo, el detalle clave es que eso era solo el viaje de ida, solo la ida. Definitivamente no era un paseíto por el parque. Exacto. O sea, que los discípulos caminaron 11 kilómetros para llegar a Emaús y después, con toda la emoción de lo que había pasado, se echaron otros 11 kilómetros de vuelta a Jerusalén. Todo en el mismo día. 22 kilómetros en total. Eso es un esfuerzo físico tremendo, que solo se explica por la revelación que acababan de tener. Y si miramos los viajes de Jesús, la escala es, mucho mayor. Su ministerio era a pie, de un lado para otro. Por ejemplo, de Nazaret a Cafarnaúm son como 40 kilómetros. Eso es más de un día de caminata. Y para ir a Jerusalén, desde Galilea, más de 120 kilómetros por terrenos súper complicados. Eran verdaderas travesías. Pero si hay una cifra que de verdad vuela la cabeza, es esta.
Se calcula que el apóstol Pablo viajó más de 10.000 kilómetros en sus viajes misioneros. 10.000, a pie, en barco, con todos los peligros que eso implicaba. Es una distancia que cuesta hasta imaginar y un testimonio increíble de su fe. Ok, dejemos los números un momento. Pensemos en la realidad humana. ¿Cómo era ser uno de esos caminantes? ¿Qué se sentía pasar días y días en esos caminos? Vamos a ver el ritmo de vida. Una persona camina, en promedio, a unos 4 o 5 kilómetros por hora. Para hacer 30 kilómetros se necesitan entre 6 y 8 horas caminando sin parar, o sea, la mayor parte del día. Y eso sin contar las paradas para descansar, el solazo del mediodía, o que los caminos no eran precisamente autopistas. El ritmo era otro mundo. Entonces, la conclusión es clara. Los personajes de la Biblia no solo tenían una fe gigante, también tenían una resistencia física bárbara. Su fuerza espiritual dependía, en gran parte, de su capacidad física para aguantar esos viajes tan largos y tan duros. Y con esto llegamos a la parte final, donde todo encaja. Porque estas caminatas no eran solo un obstáculo físico que superar. No, cada viaje, cada paso, tenía un propósito mucho más profundo, un sentido espiritual. El viaje físico, en realidad, era el reflejo de un viaje interior. Era un acto de obediencia, de responder a un llamado. Era un ejercicio de pura confianza, de seguir adelante sin saberlo todo. Y al final del día, era moverse hacia un propósito divino. Y esa es la idea central. Ninguna de esas caminatas agotadoras era por nada. No era solo moverse de un lugar a otro. Cada paso tenía un porqué. Formaba parte de un plan más grande. Era como una pieza de un rompecabezas que se iba armando con cada kilómetro. Pensemos en los grandes: Abraham, Moisés, Jesús, Pablo. Todos ellos eligieron el camino largo, el más difícil. Y no porque no hubiera atajos, sino porque era el camino correcto. El viaje en sí era una parte fundamental de su misión. Y esto, claro, nos lleva a una última reflexión. Hoy, quizás, nuestras distancias son distintas. No se miden tanto en kilómetros, sino en desafíos, en pruebas. Cada vida es un viaje. Cada quien tiene sus propios desiertos que cruzar. Y la pregunta que queda flotando, la misma de hace miles de años, es: ¿qué es lo que le da propósito a cada uno de nuestros pasos?